Gracias por seguir con nosotros. Esto es Diálogo Abierto y ahora nos vamos a trasladar hasta el Cusco usando la tecnología. Allí nos está esperando el señor Luis Felipe López Calva. Él es director de la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, quien está allá justamente para hacer una segunda presentación de este informe que hoy día ya se ha conocido aquí en Lima. Ahora están por allá en un efecto descentralizador. Muy buenas noches, Luis Felipe, y quisiéramos que nos cuentes un poco este informe, qué hallazgos ha encontrado respecto de cómo es que la pobreza y la equidad se ha visto afectada a raíz de la pandemia. Muy buenas noches, Maite, y gracias por la oportunidad. En efecto, estoy aquí en Perú apoyando al equipo que preparó este informe en la presentación del mismo. Esta mañana hicimos la presentación en Lima y mañana por la mañana estaremos presentando en Cusco. Muy importante el reporte sobre el efecto de la pandemia de COVID y las subsecuentes crisis que se han derivado a partir de esta sobre la pobreza y la desigualdad en el caso de Perú. Tenemos que decir que, como todos sabemos, Perú fue uno de los países más afectados desde el punto de vista de salud, pero también tuvo una contracción económica muy importante de 11%, y lo que vemos en este reporte es que la pobreza en Perú subió 10 puntos porcentuales solo debido a la pandemia del COVID. Perú venía con un récord muy importante de reducción de la pobreza. En 2004, alrededor de 6 de cada 10 peruanos eran pobres, y esto se había logrado reducir hasta 2019, de manera que solamente 2 de cada 10 peruanos eran pobres en el 2019. Esto se elevó al 30%, es decir, a 3 de cada 10, y se ha logrado reducir al 25%. Sin embargo, no ha podido lograrse el nivel que tenía pre-pandemia. Es decir, hoy hay más pobres a pesar de la recuperación. Yo tengo aquí una cifra, no sé si me corrige si en todo caso no es correcta. Dice 7 de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables a caer en pobreza. ¿Qué significa que sean vulnerables? Excelente pregunta. Lo que hacemos con una metodología que se ha aplicado en otras partes del mundo, lo que definimos son dos umbrales: un umbral internacional de pobreza para países que tienen similar nivel de ingreso que Perú, y después una línea que le llamamos de vulnerabilidad, es decir, por encima de esa línea, que son $14 por persona por día, asumimos que una persona o un hogar es de clase media y por lo tanto tiene mucho menor probabilidad de caer en pobreza cuando existe algún choque inesperado. Si tomamos esa metodología, hoy tenemos que 4 de cada 10 peruanos son vulnerables. ¿Qué significa esto? Que no son pobres, pero en la presencia de un choque macroeconómico o de salud o de desempleo caerían en la pobreza. Si sumamos esto a 3 de cada 10 que son pobres, pues por eso el reporte indica que efectivamente 7 de cada 10 personas en Perú son o pobres o vulnerables a caer de vuelta en la pobreza. Y es una cifra que en verdad nos entristece mucho por lo que has comentado. El Perú había superado estas cifras, y hay una relación que el informe plantea muy interesante entre el acceso a servicios públicos y la pobreza, y eventualmente también la equidad. ¿Podrías explicarnos cómo se produce esa relación? ¿A mejores servicios, menos pobres, más equidad? Sí, realmente, como sabemos, la pobreza no es solamente el ingreso de las personas. Lo que hacemos es ver dimensiones que definen las posibilidades de mejorar los estándares de vida de hogares e individuos, y efectivamente algunos de ellos es, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, a la sanidad, y efectivamente lo que vemos es que hay una correlación muy alta entre el acceso a estos servicios y los niveles de pobreza. Entonces lo que encontramos es, por ejemplo, que hay una gran heterogeneidad a través del territorio, pero también me gustaría decir algo que enfatizamos en el reporte, que es también la urbanización que ha tenido lugar en términos de la pobreza. Hace 20 años la pobreza en Perú era fundamentalmente rural. Hoy en día, una vez más, 7 de cada 10 personas en pobreza
en el Perú están en el sector urbano. Es decir, hoy la pobreza es de una naturaleza diferente. La demanda que existe para poder precisamente mejorar las capacidades de estas personas de generar ingreso, para poder trascender la situación de pobreza o de vulnerabilidad, pero también la necesidad de proveerles de estos servicios, como muy bien lo mencionas, Maite, para que esto les ayude en la mejoría de su estándar de vida y en su productividad, en su capacidad de generar ingreso. Entonces, efectivamente, lo que proponemos al final en el informe es que tenemos que afinar la política pública porque la naturaleza, el perfil de la pobreza en el Perú también ha cambiado. Y esto nos permitiría entonces concluir, Luis Felipe, que la corrupción, tener una mala gestión pública, tener a malas personas justamente en ministerios o en organismos públicos, afecta directamente al peruano porque lo hace más pobre. ¿Podríamos decir eso? La efectividad de la provisión de los servicios públicos, no solo en el Perú, sino en toda la región y en todo el mundo, depende de diversos factores. La efectividad de la gestión pública depende de capacidad, de experiencia técnica, del uso de métodos basados en evidencia para hacer políticas. Depende de muchas cosas. Una de ellas, por supuesto, es la corrupción, que no es solamente existente en el Perú, existe en todos los países de la región y del mundo, y efectivamente es una de las razones por las cuales la gestión pública no entrega los servicios con la oportunidad, la calidad, la cobertura que los ciudadanos y las ciudadanas esperan. Pero las razones para no tener la capacidad de entregar esos servicios pueden ser diversas, y lo que mostramos son los datos en términos de este mapa de la heterogeneidad en esa posibilidad de tener acceso a estos servicios, pero no entramos en el detalle de las causas de la inefectividad de la provisión pública. Y si podemos hablar del asunto de la equidad. La equidad ustedes la definen ¿en qué términos? ¿Qué significa que el Perú haya visto su equidad? Bueno, realmente podemos hablar, uno de los elementos de equidad, que básicamente significa una igualdad de oportunidades para todos y todas desde el punto de vista de desempeño social y económico. Una de las variantes que más se utilizan es la desigualdad, y particularmente la desigualdad del ingreso. Entonces nosotros mostramos el patrón de desigualdad del ingreso en el caso de Perú, que también aumentó con la pandemia. Sin embargo, mostramos que en términos de la desigualdad de ingreso, Perú está por debajo del promedio de Latinoamérica y Caribe, pero a pesar de que está por debajo de Latinoamérica y Caribe, dado que la región es una de las regiones más desiguales del mundo, los niveles siguen estando muy altos. Esto con respecto al ingreso. Pero lo que mencionaba hace un momento en términos de el acceso a servicios públicos y las oportunidades productivas, por ejemplo, si se está en un empleo formal o en un empleo informal, mostramos, por ejemplo, que las brechas de género son casi 20 puntos de diferencia entre la participación laboral de las mujeres y de los hombres. Todas estas son dimensiones de las inequidades que podemos, de alguna manera, retratamos en el reporte. ¿El reporte hace algún tipo de sugerencias, de alguna manera directa o indirecta, para cómo poder paliar esta situación? Es claro que la pandemia generó pues un antes y un después. ¿Podrías más o menos darnos algún alcance? Por supuesto. Una cuestión clave, por supuesto, tiene que ver con cerrar estas brechas tanto entre hombres, mujeres, afroperuanos y el resto de la población, grupos de origen indígena y el resto de la población. Estas brechas hay que cerrarlas. ¿Cómo? Bueno, básicamente dos mecanismos. Uno es generando oportunidades económicas para que todos y todas puedan producir su propio ingreso mediante su participación en el mercado laboral o mediante su emprendimiento. Y el otro es mediante una revisión, un rediseño de algunos de los instrumentos de protección social. Es decir, algunas personas necesitan asistencia, por ejemplo, de transferencias, pero también se requiere mecanismos de aseguramiento, es decir, cómo proteger contra algunos choques. Hay algunas cuestiones muy concretas respecto a cambios en el sistema fiscal, respecto a aspectos en el mercado laboral. Yo creo que las propuestas en realidad son basadas en la evidencia que tenemos y en casos que han funcionado en otros contextos,
pero al final lo que el reporte intenta es ser un insumo en una discusión que tiene que ser solamente hecha por actores aquí en el Perú. Locales, claro, claro que sí. Y en ese grupo de actores locales evidentemente están los medios de comunicación. Sobre el tema tan interesante, este dato que ha revelado el informe, que la pobreza hoy día es mayor en las zonas urbanas que en las rurales, ¿qué explicación tiene? ¿Tiene algo que ver ahí el COVID? Bueno, yo creo que ese es un fenómeno, yo diría, Maite, más estructural, ¿no? Probablemente hubo un impacto del COVID, ciertamente. ¿Por qué? Por el impacto del COVID podría darse de manera muy clara en algo que mostramos en el reporte, que es que la reducción, la destrucción de empleo, que fue muy importante durante el COVID, después del COVID hay una recuperación de esos empleos, pero lo que vemos es que son empleos de menor calidad. ¿Qué quiere decir? Con menor nivel de cobertura social, incluso con menores horas trabajadas. Es decir, son características del empleo de menor calidad. Entonces, este es un impacto que hace que las personas en las zonas urbanas tengan una mayor condición de pobreza. Pero también hay que decir que ha habido un proceso de urbanización en general en el Perú, es decir, las personas se han movido a las ciudades en busca de oportunidades. Y si no tenemos la capacidad de generar esas oportunidades en el sector urbano, la pobreza y la vulnerabilidad podrían seguir creciendo. Evidentemente, esto no es una opinión a ti como experto en estos temas, pero una de las soluciones que se han dado en muchas naciones de la región, aquí en el Perú también, son estas ayudas o transferencias para de alguna manera paliar esta pobreza que estamos describiendo. Pero evidentemente estos tienen que ser acciones o soluciones temporales. ¿Tú opinas esto? Porque eventualmente, si no, no nos concentramos en la parte productiva. Me parece un gran punto, Maide. En realidad vemos que Perú, y eso es algo que hay que reconocer de manera muy clara, fue uno de los países que mejor reaccionó en términos de la respuesta fiscal. Casi 20 puntos del Producto Interno Bruto fueron a tratar de atender los efectos de la pandemia y tuvieron ciertamente un efecto de reducir el potencial impacto a pesar del enorme impacto que tuvo. Sin embargo, hay mecanismos de transferencias de ingreso que se utilizaron en todo el mundo de manera coyuntural, pero también se ha visto que es un instrumento útil de redistribución. Ok, entonces eventualmente podrían servir para mejorar la productividad. Sin embargo, Maite, si me permites, solamente decir que el mensaje del informe es muy consistente con lo que tú acabas de mencionar. Tenemos que trascender las transferencias y dar a las personas oportunidades productivas. Es inclusión productiva y generar crecimiento económico desde abajo, es decir, redistribuir capacidad productiva para que las personas puedan generar su propio ingreso. En otras palabras, tendríamos que ya estar pidiéndole a quienes nos gobiernan en el Perú que generen más mecanismos de trabajo, de productividad, y que estas transferencias tendrían que ir desplazándose ya como medidas temporales y no prolongarlas. Y debemos decirlo también, Maite, las oportunidades al final más sostenibles a largo plazo las genera el sector privado. Lo que tenemos también que crear son las condiciones para que la inversión privada regrese. Ha habido una reducción, un alentamiento e incluso una caída en la inversión privada en los últimos años a partir del COVID por distintas razones. Es importante decir que sí, efectivamente el gobierno tiene un papel importante, pero sobre todo en crear las condiciones para que la inversión privada vuelva a fluir, porque esa es al final la que genera empleos. Así es, además la inversión privada está vinculada con la iniciativa, el emprendimiento, la innovación, y por ahí es donde justamente vienen los incentivos para las mejoras. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por esta charla, por este diálogo abierto, y muchos éxitos en la presentación del informe allá en el Cusco. Gracias por la oportunidad, Maite. Estupendo.